Buenos días, comunidad. Este 1 de marzo del año 2022, bajo la gracia de nuestro Creador, retomo una discusión dejada la semana pasada. Recuerden, hablábamos de la libertad personal y de cómo ésta podía verse truncada cuando, teniéndose el derecho, la solicitud de libertad no se resolvía antes de que se subsanara la falencia, fuera por la fiscalía o fuera por el juzgado. Dijimos, trabajando con el artículo 317 de la ley 906, que ella para el caso concreto procedía en tres eventualidades: la libertad. La primera es la del numeral cuarto, cuando transcurridos 60 días no se había radicado la acusación. La segunda, la del numeral quinto, cuando transcurridos 120 días desde la radicación de la acusación no se había dado inicio al juicio oral. Y la tercera, la del numeral sexto, cuando dado inicio al juicio oral, dentro de los 150 días no se había desarrollado la audiencia de lectura del fallo o su equivalente. Se tenía derecho a la libertad. El obstáculo lo presentamos cuando conocimos y conocemos que se elevan las solicitudes de libertad en tiempo. Es decir, configurada la causal del 317, se eleva la solicitud de libertad. Pero antes de que se desarrolle la audiencia en la que se busca la libertad, se subsana la falencia por parte de la fiscalía, radica la acusación, o por parte de los jueces se da inicio al juicio o se lee el fallo respectivo. A ese respecto, antepusimos el radicado 121.631, decisión del 1 de febrero del año 2022, ponencia del honorable magistrado Fernando León Bolaños Palacios. Dejamos entonces en el ambiente que la Corte Suprema de Justicia había dicho: si en el término contemplado en la ley 160, inciso 2 de la ley 906, el juez de control de garantías no desarrolla la audiencia de libertad 3 días, al cuarto día se tiene derecho al habeas corpus. Pues me preguntaron qué es el habeas corpus y procedo a contestar. Dice el artículo 30 de la Constitución: quien estuviera privado de su libertad y creyera estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de 36 horas. Es una herramienta de búsqueda de la libertad cuando la misma se entiende afectada por vías de hecho en que esté incurriendo una autoridad, sea judicial o sea de alguna otra naturaleza. Una herramienta que, conforme al artículo 85 de la Constitución, es de aplicación inmediata, no requiere norma que lo desarrolle en el derecho positivo. Sin embargo, hoy está regulado por la ley 1095 del año 2006. Pues bien, lo que quería destacar era el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que avala que ante el vencimiento de los términos para la audiencia de libertad se procediera al habeas corpus. El radicado que traigo para compartir es el 60.958, una decisión del 31 de enero del año 2022, ponencia de la doctora Miriam Ávila Roldán, honorable magistrada de la Sala de Casación Penal. Dice la Corte: según la ley estatutaria 1095 de 2006, el habeas corpus tiene una doble connotación, pues además de ser un derecho fundamental, a la vez es una acción constitucional que podrá invocarse por una sola vez, no podrá suspenderse aún en los estados de excepción, y para su decisión se aplicará el principio pro homine, la garantía de la libertad del ser humano como condición. La jurisprudencia de la Sala ha señalado: la garantía de la libertad procede cuando se presenta alguno de los siguientes eventos. 1. Siempre que la vulneración de la libertad se produzca por orden arbitraria de autoridad no judicial. 2. Mientras la persona se encuentre ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de los términos legales respectivos. 3.
cuando pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad personal, la solicitud de habeas corpus se formule durante el periodo de prolongación ilegal de la libertad antes de proferida la decisión judicial. Y cuarto, si la providencia que ordena la detención es una auténtica vía de hecho. Y hago un reparo ahí en una auténtica vía de hecho, enviándoles un mensaje, y es que revisen el radicado 58.341, una decisión del 20 de octubre del año 2020, pues conocemos muchas decisiones que en realidad lo son, uno a veces por falta de sustentación de lo pertinente para la procedencia de la detención preventiva, 306, 308, 2, porque el juez termina complementando la petición del señor fiscal. Sigue diciendo la Corte. Otra hipótesis excepcional, y es la que nos vincula, de prolongación ilegal de la privación de la libertad, consiste en la omisión en resolver dentro de los términos legales la solicitud de libertad provisional presentada por quien tiene derecho. Frente a este particular, la Sala ha dicho: por norma general, siempre que exista proceso judicial en curso, las solicitudes de libertad deben presentarse primero ante el funcionario de conocimiento antes de instaurar la acción pública de habeas corpus, pues esta procederá excepcionalmente en los casos antes mencionados y eventualmente si la petición no es contestada dentro de los términos legales o si a su vez la respuesta se materializa en una vía de hecho cuyos efectos negativos sea necesario confirmar inmediatamente y en todo caso sin perjuicio de los recursos ordinarios cuya promoción es insoslayable, citando la Corte, radicado 30.066, decisión de junio 26 del año 2008. Así que ratificamos el pensamiento. Cuando la persona considera que tiene derecho a la libertad por una de las causales del artículo 317, numeral cuarto, quinto y sexto, pues eleva su solicitud ante el juez con funciones de control de garantías y lo hace aspirando a que de conformidad con el artículo 160, inciso 2, se le resuelva dentro de los 3 días siguientes. Al cuarto día se torna procedente el habeas corpus, intentarlo. Al cuarto día podría pasar que la fiscalía subsane la falencia o que si el juzgado subsane la falencia, y ese mismo día puede pasar que el juez de habeas corpus haya ya concedido la libertad. Si el juez ya concedió la libertad, no hay lugar a que se haga oposición por subsanarse la falencia de el disfrute de la libertad. No hay lugar a que se diga ya se subsanó lo que generaba dilación injustificada. Dice el artículo 8º de la ley 1095 del año 2006. Improcedencia de las medidas restrictivas de la libertad. La persona privada de la libertad con violación de las garantías consagradas en la Constitución o en la ley no podrá ser afectada con medidas restrictivas de la libertad mientras no se restauren las garantías quebrantadas. Por tanto, son inexistentes las medidas que tengan por finalidad impedir la libertad del capturado cuando ella se conceda a consecuencia del habeas corpus. Una forma, entonces, de neutralizar el radicado 121.631 del 1 de febrero del año 2021 es estar vigilante del vencimiento de los términos para agotar la audiencia de libertad y, vencidos estos, intentar inmediatamente el habeas corpus, que, intentado el habeas corpus, las medidas que subsanen la falencia ya no podrán tener el impacto de neutralizar el disfrute de la libertad. Quise trabajar este complemento en este espacio académico, Dios glorificado en nuestras vidas, advirtiendo siempre, cada providencia que citamos la tenemos a disposición de nuestra audiencia. Dios nos bendiga. Amén y amén.